Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores y suscriptoras del canal. Y tengo que pediros primero disculpas. Tengo que pediros disculpas porque el vídeo de hoy es verdaderamente lioso y farragoso. Es lioso y farragoso. Tengo mis notas, es posible que en algunos momentos me las veáis leer. Os pido otra vez disculpas porque hay que tener muy claro el asunto del que voy a hablar. Claro, hay que tenerlo claro. Y vamos a hablar, cómo no, del asunto Negreira. Efectivamente, de las notas del Confidencial, del Mundo, las declaraciones entre comillas, porque hay que cogerlas con pinzas, del juez instructor nuevo, y luego mis conclusiones. Y un audio en la COPE que desmontan precisamente todo este proceso del caso Negreira, y lo habla una persona que entiende del asunto. Ya os diré posteriormente quién es. Bien, vamos al meollo. Hay que decir que el juez del caso del asunto Negreira aprecia lo que él llama corrupción sistemática de los árbitros. Y encima afirma que el Real Madrid puede ser un club perjudicado. Esto ya de entrada. El mismo juez indica que Negreira habría favorecido a árbitros afines, quiero decir, árbitros de su línea, dándoles partidos importantes e internacionalidades, y ratifica al Real Madrid y a otros clubes que pudieran aparecer como perjudicados durante los años en los que se producen estos hechos. El juez instructor es don Joaquín Aguirre y afirma que los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira provocaron una supuesta corrupción sistemática del estamento arbitral y que tanto el Real Madrid como los clubes que estuvieron durante este periodo de tiempo se pueden considerar perjudicados. Cuidado, y se pueden considerar perjudicados, y de hecho el Real Madrid forma parte de la acusación particular, porque esto lo afirma el juez, porque desestima el recurso del Barcelona y de José María Bartomeu contra la admisión del Real Madrid como acusación particular. El juez la admite, ya se había admitido en otros procesos y en otras investigaciones, pero el juez la reafirma. Vamos a decir también que el juez reordena las diligencias y separa el asunto en partes. Una de ellas es separar el asunto de los pagos del Barça a Negreira y a su hijo, José María Enríquez Romero, y la cuestión económica, y solicita la aportación de nuevas pruebas para que todo este asunto vaya más rápido. ¿Qué nuevas pruebas? Tendrán que encontrarlas, digo yo. Bueno, pero ya haré mi comentario posteriormente. Por otro lado, también el juez rechaza lo que afirma el señor Medina Cantalejo, es decir, que Negreira desempeñaba una función representativa. El señor Medina Cantalejo era el presidente de los árbitros en ese periodo. Hay que recordar que no era el único vicepresidente, que había más vicepresidentes, y lo llaman el número 2. No sé por qué, si había más vicepresidentes, pero claro, lo que el señor Medina Cantalejo afirma es que el señor Negreira era tenía puramente un cargo testimonial, que no tenía el poder que se le está atribuyendo. Pues bien, el juez instructor dice que nanay, que según él ve en la investigación, el señor Negreira tenía más poder de lo que aparentemente se está intentando mostrar. En otro orden de cosas, el juez instructor concede y afirma que no ha encontrado pruebas. Perdón, esto es importante, El juez dice que no ha encontrado pruebas del pago de Negreira a los árbitros,
en ningún partido concreto. Hay que decir que si apareciera algún documento sobre el pago por algún partido del señor Negreira a alguno de los árbitros, sería más que suficiente, pero es que no ha encontrado, y encima insta a investigar a la Guardia Civil, al Comité Técnico Arbitral, que investigue por esta línea y averigüe si existía un sistema de calificación de los árbitros que estuviera controlado por Negreira. De árbitros me refiero, árbitros afines a dirigir los partidos relevantes como premio tanto de liga como de copa o mantener la categoría, es decir, unos árbitros que fueran susceptibles de aceptar estos pagos del señor Negreira para favorecer al Barcelona y que serían premiados con partidos importantes como de liga, de copa, inclusive igual hasta internacionalidades, o bien ayudarles a mantener la categoría, no descender de categoría. Y aquí viene lo que más chirría del asunto, porque si bien ha dicho que no tiene pruebas y que insta a la Guardia Civil a investigar, presume, según lo que él piensa, no tiene pruebas, que por lógica, que el Barcelona no iba a pagar 7 millones de euros desde el año 2001 por algo que no le estuviera beneficiando. O sea, está presumiendo, que dice que por lógica, de algo que no sabe si existe. Cuidado, cuidado, pero esto ya lo veremos luego en el audio que os tengo preparado. Sin embargo, insiste que aunque no hubiera habido pago a los árbitros, hay que investigar si el pago anual a Negreira podría constituir otro tipo de delito o por sí mismo un delito. O sea, considera que el pago a Negreira ya puede constituir un delito. A ver, no es el mismo caso, pero es bastante parecido. El señor Mejía Dávila estaba en funciones arbitrales. Fue fichado por el Real Madrid. Se ha declarado madridista. Él mismo se ha declarado madridista. Está casado con alguien que tiene que ver en el colegio de árbitros del fútbol femenino, cargo importante, Yolanda Parga. ¿Y qué sucede? Que aparte de esto, de que su mujer pertenece al colegio de árbitros del fútbol femenino, resulta que es una de las personas encargadas en calificar a los árbitros de primera división del fútbol masculino. Efectivamente. ¿Y esto cómo se llama? ¿Cómo se llama? O sea, están acusando a Negreira y al Barcelona de algo que no tienen pruebas, pero esto es evidente. Ella sí puntúa a los árbitros del fútbol masculino, no sé si es la única persona, me imagino que no, pero sí los puntúa. Está casada con Mejía Dávila, reconocido madridista y en nómina del Real Madrid, porque está dentro del Real Madrid con cargo. Esto es para hacérselo ver. Y está intentando buscar el juez si el mero hecho de pagar la Negreira constituye delito. Claro, porque era vicepresidente o uno de los vicepresidentes del Colegio de Árbitros. Esto no hay por dónde cogerlo. Como ya he anunciado anteriormente, porque lo he comentado de refilón anteriormente, el juez separa las posibles responsabilidades penales que se deriven de estos pagos y las separa del resto de investigaciones, como la del blanqueo de capitales, en los que pudieran incurrir los Negreira, y la presunta canalización para hacer desaparecer este dinero a través de Tresep, que es un entramado del exdirectivo Josep Contreras, que se mantendrá en la pieza principal de la acusación. Pues este es el asunto en forma resumida del caso Negreira, de los datos que han sacado el Confidencial y El Mundo. Hay otra prensa como Marca, se hace eco de esto, pero
citando fuentes, o sea que no se moja tampoco, pero sí echa mierda al asunto. Y es curioso que esto se produzca ahora, después del fin del mercado, pero yo veo varias cosas que me llaman mucho la atención y me chirrían. Primero, la primera cosa es que se sustituye al anterior juez. Era jueza, se le sustituye, llevaba el proceso muy avanzado, había investigado todas las partes y estaba empezando a desechar el asunto deportivo, ya que no tenía pruebas o no las encontraba sobre la posibilidad de que Negreira influyera o beneficiara en los resultados de los partidos del Real Madrid, y se estaba empezando a centrar ya concretamente en el asunto económico, que ahí sí habría culpables. Y yo voy por ese lado. En el asunto deportivo no encontró nada. Y ahora misteriosamente se la cesa. Se mete a este nuevo juez instructor, y empieza otra vez de nuevo. De cero no va a empezar porque ya está avanzado todo, pero bueno, es un despropósito. Otra de las cosas que me chirrían es que, según el nuevo magistrado, se vuelve a reabrir algo que en su momento no aparecieron pruebas o pruebas suficientes para tener en cuenta, y pide más información y más investigación a la Guardia Civil y que le aporten nuevos datos que puedan ser usados en la investigación. Pero esto es algo que no va a poder darse, no va a existir, puesto que no existen, por lo menos en la cuestión deportiva. En la cuestión económica sí existen y aparecerán cosas. Desde luego aparecerán cosas y tienen que aparecer, y yo quiero que aparezcan y que se sepa quién es el culpable de este movimiento de dinero, en el que parece ser que los Negreira eran supuestos mediadores. Otra cosa que me chirría es que el nuevo juez usa palabras y términos como habría favorecido, concede que no ha encontrado pruebas, presume por pura lógica. Todo indica esto, todo indica que no tiene nada, que no tiene constancia de que Negreira se relacionase con el Barcelona, aparte de algo meramente comercial, un trabajo por el cual recibía un salario. Te puede parecer mucho o poco, puedes pensar lo que quieras, pero eso es lo que hay hasta el momento, una relación laboral. Y claro, y más aún, piensa que los informes de los partidos que los Negreira entregaban al Barcelona, por el cual recibían este pago, no eran reales. Pero es que todo esto no se puede probar aún. Laporta, recuerdo que tiene parte de esta documentación, no la presentó toda en la asamblea aquella que hizo, pero sí tenía cajas con estos documentos del señor Negreira. O sea, que existen. Lo que se piensa el juez es que no eran tan reales y que recibían un pago muy exagerado por ellos, pero esto lo tendrá que demostrar, y de momento no puede. Y como os digo, el otro día en un programa de la COPE hay un audio de una persona que es un verdadero especialista en leyes y en el asunto. A veces lo utiliza la COPE como asesor. Os voy a decir concretamente cómo se llama, lo tengo apuntado. Don Emilio Cortés. Emilio Cortés en la COPE afirma que para él es un retroceso, porque el juez reconoce que no tiene indicios. Aparte de esto, Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal. Y estos audios están sacados del programa El Partidazo de la COPE, del auto del juez Negreira. A esta persona, Emilio Cortés, se le ha dado toda la información, todos los documentos publicados, y ha juzgado. Ha juzgado y veréis cómo dice que no hay nada. Emilio Cortés es nuestro penalista de guardia y quien nos da luz sobre estas cosas. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Corro, buenas tardes. Te pregunto directamente,
¿Pesa mucho lo que ha dicho el juez aquí? ¿Te parece que ha girado algo en el caso Negreira que deba ser destacado? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque falta, si se permite la expresión, la madre del cordero. Y la madre del cordero no es otra que lo que venimos repitiendo. El delito exige que haya habido una influencia en los árbitros para predeterminar o adulterar los resultados deportivos. El conjunto de resoluciones que ahora mismo nos ha glosado tu compañero pone de manifiesto, por una parte, que había unos pagos, esto es objetivo, el Barcelona pagó 7 millones de euros durante un periodo de tiempo, como tenemos archiconocido, y por otra parte, también dice uno de los autos que a través de los medios de comunicación se ha conocido que los árbitros han denunciado que había una cierta adulteración en el modo de subir y bajar o de asignar partidos internacionales. Sí, pero todo esto sigue siendo extraño a la tipificación penal de la corrupción deportiva. Precisamente para eso, estas corruptelas que pueden estar indiciariamente probadas, tenían su encaje en la disciplina deportiva, en el ámbito administrativo, que ya sabemos desde el principio que estaba prescrito. Por tanto, estamos girando en torno a esa especie de tesoro que sería la compra o el abono a los árbitros para adulterar directamente en el campo el resultado, y por muchas vueltas y por muchos autos que se dicten, sobre eso solamente existen sospechas que el propio juez no esconde, porque la verdad es que utiliza en este aspecto concreto pues un lenguaje muy prospectivo que lógicamente es totalmente refractario al derecho penal, porque no nos movemos con sospechas, sino como mínimo con indicios. Sí, esto que llama mucho la atención en los titulares de los digitales o de los periódicos, posible corrupción sistémica en el estamento arbitral. Él dice posible, o sea, que está diciendo, no tengo nada que me lo demuestre de momento, ¿no? No, pero es que el Código Penal no castiga cualquier clase de corrupción. Lo que castiga el Código Penal solamente es una clase de corrupción, que sería la corrupción consistente en la promesa o el pago o la solicitud por parte de los árbitros de una cantidad de dinero con el fin predeterminado y exclusivo de adulterar los resultados de la competición. Todo lo demás está fuera del Código Penal, y está fuera del Código Penal porque el Código Penal, primero, no puede castigar cualquier conducta irregular, y segundo, porque hay otros sistemas que no tienen previstas penas privativas de libertad, como es el sistema disciplinario deportivo, que pueden venir perfectamente en aplicación para sancionar con menos rigor este tipo de conductas. Y eso, mire, la impresión que da, en este caso ha habido un cambio de juez, había una jueza antes, sí, y ahora hay un juez, y me cuenta Ángel García que parece que este juez sí quiere entrar en el asunto deportivo. Lo que le está viendo el juez a la Guardia Civil, oye, tráeme más papeles que puedan demostrar esto de que aquí ha pasado algo que tenga que ver con la corrupción deportiva, ¿no? Sí, bueno, hay una cierta patología estructural a mi juicio, ¿no? Y es que al final está instruyendo la Guardia Civil, no está instruyendo el instructor. Claro, esa naranja de la Guardia Civil llega a un momento que no tiene más zumo. Y acaban de presentar un informe bastante detallado. A la Guardia Civil no se le puede pedir milagros. A la Guardia Civil llega un momento en que tiene que dar por conclusa su investigación. Primero, porque la propia ley impone plazos, y segundo, porque evidentemente llegará un momento que ya no puedan tirar más del hilo. Parece ser, en uno de los autos, la luz que parece arrojarse es que la Guardia Civil llame a esos árbitros que en los medios de comunicación han dicho que había ciertas anomalías en el sistema de subida y bajada de las categorías. Me imagino que irá por ahí, que lo lleven a ver si le sacan algo más. Pero claro, tampoco podemos hacer causas generales y tampoco podemos, partiendo de una sospecha, terminar por las buenas o por las malas consiguiendo esos indicios. Están las garantías de los investigados, están las garantías del proceso penal en España y, en definitiva, me parece a mí, si se permite la expresión, que se están dando algunos palos de ciego. Muy bien, Emilio. Pues Emilio Cortés, penalista de guardia de la cadena COPE, de los deportes de la COPE, te agradezco mucho la conversación, sobre todo saber si pasa algo, porque a veces los titulares son muy potentes, y saber si está realmente pasando algo o estamos en un punto en el que todavía no ha terminado por pasar algo en concreto. Y creo que pura nebulosa, créeme. Pura nebulosa. Bueno, ese es otro titular. Gracias, Emilio. Un abrazo. Hasta luego. Muy fuerte. Hasta pronto. Y bueno, ¿cómo te quedas? ¿Qué me dices? Es un repetir sobre algo que ya salió. Y es repetir y repetir y repetir. Todo esto y estos audios o este audio que os he puesto dan a entender que no hay nada nuevo. Es lo mismo todo el rato. Lo que pasa que se saca en unos momentos en los que parece que es algo nuevo. Y no lo es.
no hay un avance, la Guardia Civil no sabe ya por dónde ir, no puede demostrar, ni existen pruebas de que Negreira influyera arbitralmente en los resultados del Barcelona y ayudara mediante chantaje o mediante premios con los árbitros. No hay un árbitro que haya salido para decir Negreira hacía esto, no tenía este poder según el colegio de árbitros. Todo esto puede ser debatible, ¿te lo crees o no te lo crees? Pero es que ya hay bastantes juristas que están diciendo que todo esto es humo. El asunto Negreira es humo, no la cuestión económica. Ojo, ahí sí existe delito. Ahí sí se utilizó un dinero que era del Barcelona en cantidades poco controlables, que salía, se blanqueaba y seguramente llegaba a los bolsillos de otro, pero no de Negreira. Negreira era una parte de la cadena, supuestamente, de este asunto o de este blanqueo de dinero. Más o menos la investigación va por ahí. Sí existe delito económico, pero hay que averiguar quién es el culpable. Hay varias personas imputadas. Otras no se les puede imputar porque ya ha caducado esta posibilidad de llamarlos y de citarlos. Por lo menos en las fechas en las que se está investigando. Si la fecha se aumentara, posiblemente entraría más gente aquí. Y esto es lo que hay, es lo único que hay de momento. Un delito económico, pero deportivamente no hay nada, por mucho que haya intereses creados para hacer ver o hacer creer que existe, que esto existe. Y no existe. Y no existe. Pero sí hay una parte interesada en que esto exista o que nos quiere hacer creer que existe, ya sea desde la caverna más estricta y la caverna mediática, como desde propios intereses azulgranas. No hablo del Fútbol Club Barcelona, hablo de ciertos sectores del Fútbol Club Barcelona, sectores en la sombra, oposición, no sé. No soy jurista, pero sí me he empapado de todo el asunto. Y hay que añadir una cosa, y creo que no me equivocaré mucho. Juicio va a haber. ¿Va a tardar? Sí. ¿Es posible que se juzguen las dos cosas que se han separado ahora? Podría ser posible, pero recuerdo, si del asunto Negreira y del asunto deportivo no hay pruebas consistentes que se puedan utilizar en una acusación, por ejemplo, o que no se puedan, es posible que no se puedan ni utilizar, todo eso desaparecería de la causa, desaparecería del juicio. Cuidado. Y es posible que realmente haya un juicio, pero un juicio económico y no deportivo. Si no aparece un documento, y así concretamente es lo que os digo yo, un documento en el que se diga el árbitro tal, fulanito de tal, intervino en favor del Fútbol Club Barcelona, pitando a favor una serie de acciones que le beneficiaron y cambiaron el resultado del partido, o recibió un pago por su trabajo realizado durante el partido tal en el que se ayudó al Barcelona. Si no hay un documento, algo similar a eso, no hay nada que rascar. Sí se puede tirar por la vía económica, pero por ahí no. Y de momento ese camino está cerrado y bloqueado. Y a mí lo que me mosquea es cuando el gobierno, y no estoy hablando del PSOE, cuando el gobierno mandó investigar al Barcelona a ver si se le podía imputar alguna acción. El señor Villarejo estuvo investigando y de repente paró la investigación para informar al presidente del gobierno de la época. Y no estoy hablando del PSOE, aunque puede tener también intereses creados, pero no estoy hablando del PSOE. ¿Y qué hizo Presidencia del Gobierno? Pararlo. ¿Por qué? Porque Villarejo dijo, cuidado, pero que aquí aparece el nombre del Real Madrid. Y eso está testimonialmente. ¿Te lo crees o no te lo crees? Pero estamos hablando de un hombre que tiene datos, pruebas, investigaciones y que está en la cárcel. Pero no por ese tipo de delitos, por otros, pero está en la cárcel.
Cuidado, cuidado, que esto es la punta del iceberg. La punta del iceberg que nos quiere hacer creer que el Barcelona es el culpable, o que el Barcelona recibe tantos beneficios como el Real Madrid, y no es cierto. Y me remito nada más que a las 4 primeras jornadas de Liga de este año. Ya no vamos a ir a la temporada pasada. Vamos a ir a estas primeras 4 jornadas. Y que nos quieren hacer creer que el beneficiado arbitralmente es el Barcelona, cuando no va ni líder. Esto no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, voy a dejarlo aquí ya. Yo os he intentado informar de la manera más clara posible. Espero que esto lo hayáis entendido bien, pero me gustaría saber vuestra opinión. Y prometeros que voy contestando poco a poco los mensajes. Tengo varios acumulados, pero los voy contestando. Me gustaría saber vuestra opinión. Dejadmela más abajo en la caja de comentarios. Es importante. No tenéis por qué opinar como yo, o podéis opinar otro tipo de cosas. Y me gustaría saber lo que opináis. Suscribiros al canal y dejadme vuestro like. Es muy importante y por favor, visionad el vídeo, visionadlo. Es un trabajo muy grande empollarse todo esto para luego poderoslo contar de forma resumida y que se pueda entender. Visionad el vídeo y lo dejamos. Pero recuerda, no todo es lo que parece o lo que nos quieren hacer creer. Tienes cabeza, tienes cerebro. Piensa un poco, utilízalo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y espero que esta vez sí sea otro vídeo. Estoy ya un poco harto de esto que estoy haciendo. Todo el rato revolviendo entre la basura. Y esto no es el fútbol. Esto no es el fútbol. Y como os digo, nos vemos en otro próximo vídeo. Aupa Barça. Y un saludo a todos y a todas. Gracias por haberme aguantado. Chao.